¿Sí me escucharon lo que dije? No, profe. Ah, bueno. Hasta encadenan en conjuntos. Ah, ok, que forman procesos. ¿Listo? Ya hablamos de otro, entonces siguiente, planeamiento estratégico. Planeamiento estratégico. Enfocado al cumplimiento de la visión y la misión de la organización. De la organización en que se esté desempeñando en ese momento. ¿Listo? Recuerden que hablan los que saben, ¿cierto? Que básicamente esa misión y esa visión, ¿cierto? Deben ser compartidas. Compartidas, ¿qué es? Que todo, digamos que todos los empleados, los que hacemos parte de la administración, ¿cierto? Estemos involucrados y en realidad nos identifiquemos. Porque es que el problema es que uno a veces va a las empresas, ¿cierto? Y ve el cuadrito allá colgado que dice misión, ¿cierto? Nuestra misión es y nuestra visión es. Pero ¿quién, digamos, de dónde salieron esas ideas que están plasmadas en esa visión y esa misión? Entonces, cuando nosotros no formamos parte de ese equipo, ¿cierto? Por eso, el Javier Mazo, ¿cierto? Él habla de lo que es esa misión y visión compartida, ¿cierto? Que, o sea, que todos hagamos parte de ese proyecto. Porque a veces, vuelvo y repito, o sea, son decisiones y de pronto ideas que se tienen desde la alta gerencia, pero pues igual, como no somos partícipes, pues por eso es que muchas veces no las cumplimos. ¿Listo? Muy bien, el siguiente es el presupuesto como elemento de control de gestión. Presupuesto como elemento de control de gestión. ¿Y eso qué es? Digamos, utilizando esta herramienta, de una forma dinámica con el concepto de presupuesto flexible. ¿Listo? Entonces, ¿qué me está diciendo? Pues básicamente cuando yo hablo del presupuesto como un elemento de control de gestión, ¿cierto? Es una herramienta que me ayuda a que yo, honestamente, ¿cierto? Cumpla con, digamos, la gestión en la que estoy encaminando. ¿Por qué? Porque muchas veces, digamos, el apretarse tanto al presupuesto, por eso dice, debe ser una herramienta como para un presupuesto flexible, ¿cierto? Obviamente, yo tengo que aprender a cómo debo moverme dentro de ese presupuesto, hacer los análisis presupuestales, que por qué sucedió esto, ¿cierto? En el evento que haya que ajustarlo, o sea, hacia arriba o sea, hacia abajo, ¿cierto? Hay que tomar esa decisión y pues obviamente uno tiene que ser partícipe. ¿Listo? Y de ahí también nos aparecen, ¿no?, los indicadores, punto aparte otro, ¿no? Indicadores de gestión. De 2 puntos. Esta tarea consiste en establecer esta tarea consiste en medidores que reflejen resultados actuales y potenciales.
Listo, punto aparte, póngale ahí cuadro. Otro sería el cuadro de mando integral. Cuadro de mando integral. Entonces hablamos de 2 puntos. Es una herramienta que interrelaciona. Una herramienta que interrelaciona los indicadores de control tradicionales indicadores de gestión tradicionales financieros con otros no financieros, coma. Para medir en conjunto los logros de los objetivos estratégicos. Desde el punto de vista de 2 puntos, desde el punto de vista de 2 puntos, clientes, coma, accionistas, coma, procesos internos y el talento humano. El otro es el valor económico agregado. Entonces pongámosle ahí, valor económico agregado entre paréntesis EVA. Dos puntos. Es una medida de rendimiento de la empresa que indica, una medida de rendimiento de la empresa, que indica cuánto valor se crea con el capital invertido. Punto aparte, otro sería la administración de la base de datos. Dos puntos. Consiste en motivar la cultura y crear conciencia en el manejo de las bases de datos en las organizaciones. Punto aparte, digamos, otros conceptos o herramientas. ¿Listo? Por ejemplo, otros conceptos de herramientas, entre ellos encontramos el flujo de caja, coma, el EBITDA, que es EBITDA. ¿Saben qué es eso? No, señor. Básicamente, digamos, sacar la utilidad sin tener en cuenta movimientos donde no hubo flujo de dinero, por ejemplo, como las depreciaciones, ¿cierto? Que usted ya hizo algo, pero ya es un valor que no está afectando el flujo de caja, ni las amortizaciones, porque eso ya se gastó, ¿listo? Entonces, a veces uno, cuando está contablemente, habla de depreciaciones y amortizaciones, y entonces en un momento determinado puede estar afectando, ¿cierto?, el resultado del presente ejercicio,
porque estoy trayendo cosas que son del pasado, algo así. Entonces sería también tener en cuenta eso, ¿cierto? Coma, auditoría integral o de riesgos. Coma, el capital intelectual. Coma, sistemas de información estratégica. Y la otra sería las TIC, ¿cierto? Que eso ya estamos metidos en el cuento. Enos aquí, ¿no? Tecnologías de la información y las comunicaciones. ¿Listo? Entonces, fíjese que a la final todo esto ha sido una antesala, ¿cierto? Para nosotros poder decir, bueno, ¿por qué nos metimos en ese cuento de las famosas normas internacionales? Si ya teníamos que nos amargara la vida, ahí tenemos más, ¿cierto? Pero si nosotros observamos, podemos decir, punto aparte, un titulito que diga la contaduría pública en Colombia. Profe, disculpe, no le escuché. La contaduría pública en Colombia. ¿Listo? Entonces hay que mirar unos ciertos problemas, pues que todavía en muchas organizaciones se ven, pero es importante nombrarlo, ¿no? Entonces decíamos que, o decimos más bien, la contaduría pública como profesión en Colombia mmm, requería de soluciones estructurales de fondo tales como dos puntos. Primero, no se estudiaban o muy poco lo hacían, ¿cierto? No se estudiaban o muy poco lo hacían, coma, los problemas estructurales ni de perspectiva internacional. Segundo, el nivel dominante es de tipo operativo. Punto seguido. El perfil básico era de auxiliares o analistas, coma, o a lo sumo pequeñas jefaturas. Punto seguido. Lo estratégico y la alta gerencia llegaba a muy pocos y no trascendía a la profesión. Tercero, se estudiaba en ratos libres, más bien, se estudiaba en ratos libres, coma, después de jornadas laborales muy extenuantes, y afectando la vida familiar.
punto seguido. Lo académico, en muchos casos, era de menor importancia. ¿Listo? Punto seguido. La investigación contable era muy escasa. Y todavía podemos decir que sigue siendo que es muy escasa, ¿no? La investigación contable era y es aún muy escasa. Punto aparte cuarto. Algunas universidades mercadean con la formación profesional de los contadores, pero no apoyan la profesión, coma, no hay respaldo técnico ni investigación de tiempo completo. Y quinto, escribamos la unidad gremial. La unidad gremial es una utopía punto y coma, se piensa a favor de unos pocos. ¿Listo? Entonces, mientras nosotros estábamos en esos esquemas, ¿cierto? El mundo iba rodando, ¿cierto? Ya está todo el mundo pensando pronto en establecer nuevas formas de negociación, ¿correcto? Recuerden que básicamente las IFRS y las normas internacionales se establecieron pues con el fin de, digamos, de poder nosotros trabajar y poder ser, y que la información nuestra fuese más entendible, ¿cierto? Porque a veces, lo que les decía, como no había, digamos, claridad en esos informes, pues en muchos países no entendían ni la contabilidad. Yo me acuerdo que tocaba hacer digamos, hacerlo en la otra moneda o como el país, la casa matriz nos dijera que tenemos que presentar la información para poder medio entender. ¿Listo? Entonces pongamos un titulito que diga marco conceptual para la preparación de estados financieros. ¿Listo? Vamos a hablar ya de las principales NIF. Y recuerden que les decía que fundamentalmente vamos a hablar sobre lo que son las normas, las NIF, con una sola I, ¿cierto? ¿Para qué? Pues para meternos un poquito en la parte de lo que son el decreto ley 2706, que son las microempresas. ¿Listo? Pero pues vamos a ver en marco general también. ¿Listo? Entonces Profe, ¿me decimos, repite el título, por favor? Qué pena. marco conceptual para la preparación de los estados financieros. Entonces decimos, punto aparte. Este marco establece los conceptos. Este marco establece los conceptos que subyacen a la presentación de los estados financieros. Estados financieros para los usuarios externos. Punto seguido.
el marco tiene que ver con dos puntos. A, el objetivo de los estados financieros. B, Perdón, profe, ¿me repite una parte? el objetivo de los estados financieros. B, las características cualitativas que determinan la utilidad de la información en los estados financieros. C, la definición, coma, reconocimiento y valoración de los elementos que constituyen los estados financieros construidos. Y D, los conceptos de capital y de mantenimiento del capital. ¿Listo? Entonces decimos punto aparte. El objetivo de los estados financieros es proporcionar información El objetivo de los estados financieros es proporcionar información sobre la posición financiera de la empresa, coma, desempeño y cambios en la situación financiera, de la entidad, coma, que sea útil a una gran cantidad de usuarios al tomar sus decisiones económicas. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Pues fundamentalmente, ¿cierto? Que, digamos, si yo tengo, pues quiero invertir. Ustedes ya hicieron unos estados financieros, ¿cierto? ¿Hicieron un modelito o vieron unos estados financieros? Sí, sí, señor. ¿Correcto? ¿Por qué pregunto eso? Porque es que resulta que si uno mira los estados financieros, en muchas ocasiones encuentra usted que dice, se me ocurre así rapiditico, disponible, 10 millones, ¿correcto? Propiedades, planta y equipo, 20 millones, voy por 30. Gastos pagados por anticipado o cargos diferidos, 100 millones. ¿Listo? O sea que estoy hablando de 130 millones, pero en realidad, ¿cuánto valdría esa empresa? Que hablamos de cargos diferidos o gastos por anticipados, ¿son qué? ¿Ya se gastó o no? ¿Correcto? Sí. Entonces, si eso ya se gastó, si alguien viene y me dice, no, es que le vendo a mi compañía, vea, yo tengo en activos 130 millones y resulta que vamos a ver y tiene 100 en cargos diferidos o en gastos pagados por anticipado. Recuerde que uno de los primeros rubros de los cargos diferidos
los gastos preoperativos. Uno encuentra eso por allá en la 1710, ¿cierto? Creo que es la 171005 que le dice gastos preoperativos. Y si son gastos preoperativos, eso quiere decir que hace gastador, ¿correcto? Voy a poner un ejemplo, así facilito, mire. Se reúnen 5 accionistas, 5 socios, pues, con el fin de crear, vamos a decir, una transporte multimodal. Todos saben que es, aquí tengo a mi amigo que ya sabe dónde está, que se me voló. ¿Cierto? ¿Qué es ese transporte multimodal con José? ¿Cierto? Donde voy a utilizar, ¿cierto? Diferentes medios de transporte, llámese buque, avión, burro, mula, todo ese tipo de cosas que uno puede, ¿cierto? Lo importante es traer la mercancía desde el destino, desde el origen hasta el destino, ¿correcto? Entonces voy a utilizar diferentes medios de transporte, ¿correcto? Negociaciones. Entonces resulta que, ¿qué pasó? Me voy para la China a tratar de mirar, allá a hacer alianzas estratégicas y mirar a ver qué tipo también de mercancía puedo traer, bueno, todo ese tipo de cosas. Y obviamente dentro de eso me gasté 100 milloncitos, ¿correcto? Entonces, ya tengo casi que transado el negocio, pero yo no he empezado a producir. O sea que estamos hablando de que son gastos preoperativos, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que uno se acostumbra a decir? Pues cuando ya arranquemos, hagamos el primer negocio, comenzamos a hacer los negocios, ¿cierto? Esto lo vamos a diferir en 5 años, ¿correcto? O sea que yo voy a castigar las utilidades de esos 5 años en algo que ya me gasté, ¿correcto? Que puede que se dé, sí, o puede que no se dé. Con el agravante, bueno, ahorita no está ese problema, pero anteriormente teníamos el problema de los ajustes por inflación, que lo que hacía era que disparaban también esos cargos diferidos, ¿estamos? Entonces, eso me dan a mí unas herramientas, ¿cierto? Más valederas, y cuando nosotros estemos hablando por allá de el balance de apertura, que ahí les tengo un invitado especial, cuando hablemos de ese balance de apertura, pues vamos a darnos cuenta de que hay muchas cosas que para nosotros, digamos, están bien hechas y muy seguramente para la parte internacional no está bien. ¿Listo? Yo no sé si les comenté, por ejemplo, el hecho de prestar dinero a los empleados gratis, ¿cierto? Entonces ya dice que no, que eso hay que registrar tanto los intereses que debo cobrarle a ese empleado y si es el caso, pues se lo revierto en un beneficio. En otras palabras, pero hay que mostrar, ¿cierto? Esos movimientos de capitales que hay. ¿Listo? De dineros que hay. Entonces decimos, punto aparte. Una pregunta, Pregúnteme. en beneficios, ¿cómo cuáles podría ser de pronto algún bono extra o algo así? No Sí, entendí. claro, de pronto ustedes han escuchado ese que dice bonificaciones de mera liberalidad, por ejemplo. ¿Correcto? Eso es algo extra. Sí, eso sería algo extra. ¿Correcto? Por ejemplo, se me ocurre a mí, lo que pasa es que toda hora se me vuelve a salario, pero no importa. Pero, por ejemplo, alguien decía, yo les voy a cobrar intereses, pero les doy, se los revierto en beneficio, les voy a dar medias nueves. Todos los días, sándwich de jamón con jugo de guanábana. ¿Sí o no? ¿Sí me entiendes? Ese sería un beneficio para el empleado. O sea, ¿Correcto? es necesario si la empresa presta eh, dinero a sus empleados, es necesario cobrar ese interés. Sí, claro. Debe hacerlo. Así sea bajito, pero hay que cobrarles algo. Ah, ok. ¿Correcto? Independientemente de lo que les digo. Y lo que dice la norma es eso, ¿cierto? Que hay que, independientemente que ustedes pues se lo revuelvan beneficios, porque por ejemplo usted pagó 3.000, se me ocurre a mí, de intereses, y va a ver de pronto el sándwich le vale, no sé, 2.500 o 3.500, porque puede también dar ese caso. Entonces es dándole un beneficio, pero lo que tiene que mostrar es que en realidad, ¿cierto? El negocio no se hizo para prestar plata, el negocio se hizo fue para producir, ¿sí me entiende? Algo así es lo que dice la norma. Entonces uno comienza a mirar y dice, pero ¿cómo así? Pero no, generalmente uno ya le dice, de pronto si ustedes vieron los balances bajo NIF, allá le dice beneficios a empleados. Y la 25 que tenemos por allá, las obligaciones, digamos, cuentas por pagar o las obligaciones laborales, se clasifican es como beneficios a empleados. Porque a la final del pagarle al empleado es un beneficio para el empleado, ¿sí me entienden? O sea, ya digamos es como un contexto más, otra vez a ir. No se olvide que si nos desconecta, nos por el mismo lado, porque ya salió el aviso. ¿Listo? Entonces, no, la idea de nosotros meternos, digamos, como hacer más productivas empresas, ¿cierto? Por eso hablamos de EVA y todo ese tipo de cosas,
para que en un momento determinado también se vea que estamos generando valor. ¿Listo? Además, yo creo que, por ejemplo, una vez en las recomendaciones que hace a los propietarios de las empresas, le dice, ¿sabe qué? Una de las soluciones que usted tiene aquí, sea algo de su empresa, ¿correcto? O sea, si usted es el dueño del 100%, por lo menos déle el 5% a los empleados. Y usted va a ver que la actitud frente a ese trabajo para muchos cambia y los que no, pues dirán, no, yo no quiero y se van. Así de sencillo. Pero puede, digamos, recuerden que la empresa no solamente los dueños y nosotros los empleados. La empresa tiene que ver con los bancos, los clientes, los proveedores. Sí, y no nos hagamos los locos, el gobierno. Porque el gobierno es el socio más malo que hay, pero hay que pagar, ¿sí o no? No hacen nada y si toca pagarles el 33%, por ejemplo. ¿Sí me entienden? Y esperemos lo que den ahorita de reforma, porque pues yo creo que eso alguna vaina le van a meter. Ese Carrasquilla no nos la rebaja a los pobres, ya me lo tengo yo pillado. ¿Listo? Algo se están tramando. ¿Estamos ahí o no? Entonces, vuelvo y repito, con esos estados financieros, pues usted ya dice que sean para todo el externo. Ustedes en alguna vez en la vida, así como podamos, ¿cómo es que se? Por curiosidad, les ha dado por leer el artículo 22 del 2649, ¿sí lo han leído o no? No me digan mentiras que yo lo que dijo ¿sí o no? No, Ah, bueno. ¿Por qué les digo eso? Porque es que habla de los estados financieros básicos, ¿no? Y una vez hace esa pregunta, ¿cuáles son los estados financieros básicos? Y resulta que ahí están. Y son los mismos que vamos a nombrar en la NIC 1. ¿Listo? Pero eso se trata, ¿no? De irnos metiendo un poquitico más en el cuento. Ahora, yo me imagino que la mayoría de ustedes, pues estará pensando en meterse en esta fascinante profesión que es la contaduría pública, ¿sí o no? Para que lo vacien a uno y uno no pueda dormir. No, mentiras. Para meterse uno en el cuento, porque igual tiene que tener ¿cierto? La idea es tener una formación y una base y comenzar uno a crecer en esto, ¿no? Además, como todos los contadores nunca dejamos de estudiar, nos toca seguir estudiando y además a nosotros por lo que son las normas y todo ese tipo de cosas, ¿no? ¿Estamos ahí o no? sí, señor. Entonces, no se me van a desmotivar que esta profesión es la mejorcita, para mí es la mejor del mundo. Porque le gusta, Sí, profe, así y la es. quiere. Por eso yo sí, estoy ahí, no, yo no, así como decía mi abuelito, por eso trato de enseñarle a la gente lo que yo sé, ¿correcto? Pues sí, no me puedo decirlo, gracias a Dios no todo el mundo sabe lo que yo sé, ¿sí o no? Que es una ventaja. Cuando uno ha estado metido en el cuento, uno sabe cómo es, ¿listo? No puedo decir que domino todas las áreas, pero muchas sí, gracias a Dios, ¿listo? Que para eso estoy ahí, pues tratar de compartir algo con ustedes. ¿Estamos? Muy bien, Gracias, profe. con mucho gusto. Démosle punto aparte. Los estados financieros preparados con este propósito, no se va a caer, no se vaya a caer. ¿Cuánto me queda? Cubren las necesidades comunes de la mayoría de los usuarios. Punto seguido. Sin embargo, los estados financieros no proporcionan toda la información que los usuarios pueden tener o pueden necesitar, más bien, pueden necesitar para tomar decisiones económicas. Ya que en gran medida reflejan los efectos financieros de sucesos pasados y no necesariamente
y no necesariamente proporcionan información financiera. ¿Proporciona qué, profe? No necesariamente proporcionan información financiera. Punto aparte. Con el fin de cumplir con sus objetivos, como los estados financieros se preparan con la base o sobre la base de valores devengados. Y normalmente se preparan sobre la base de que la entidad es una empresa en marcha. Y que sigue en funcionamiento en el futuro previsible. Entonces decimos punto aparte. Las características cualitativas son los atributos que hacen que la información suministrada en los estados financieros sea útil a los usuarios. Punto seguido. Las cuatro principales características cualitativas son comprensibilidad, es la cosa, comprensibilidad, o sea, que sean que uno las pueda comprender, coma, relevancia, fiabilidad y comparabilidad. ¿Listo? Entonces, si nosotros de pronto nos regresamos un momentico al plan único de cuentas, recuerde que ya en el artículo primero, ¿cierto? Dice eso, ¿cierto? Que el plan único de cuentas busca la comparabilidad, comprensibilidad, ¿cierto? ¿En qué?